Bien, hola, ¿qué tal? Tenemos un nuevo ejercicio de bioestadística en donde vamos a determinar, calcular el decil con respecto a las mujeres y el percentil con respecto a los hombres. El problema es el siguiente: con el objetivo de programar las actividades en un consultorio de salud, se realizó un estudio a hombres y mujeres que asisten al consultorio y se obtiene información del número de consultas realizadas a pacientes en el año 2015 del mes de junio en el consultorio Torres Galdames. Se solicita realizar el decil y percentil de los pacientes que acuden al consultorio. Y nuestra pregunta dice determinar el sexo decil en las mujeres y el 40 percentil en los hombres. Hay que decir que el sexto decil, ¿no es cierto?, está entre 1 y 9 partes en que se divide el decil, y el 40 percentil en los hombres es el 40%, ya que el percentil se subdivide en 99 partes. Entonces ahora vamos a ir a ver el ejercicio para determinar lo que se está pidiendo en este ejercicio. Aquí tenemos la tabla con los datos, ¿no es cierto?, de lo que vamos a desarrollar, y espero que lo entiendan porque este es un ejercicio muy simple. Entonces tenemos el cuadro, número de consultas, aquí están las edades de 8 a 10 años, de 11 a 12 años, 13 a 15 años, 16 a 18 años, 19 a 21 años, 22 a 25 años y 26 a 29 años. Estas son las edades, ¿no es cierto?, de las personas que acuden al consultorio por diferentes motivos de salud. La cantidad que tenemos aquí, eso corresponde a frecuencias absolutas, que son las veces, ¿no es cierto?, con que se atendieron a estas personas que tenemos en las números de consulta de edad. Y la frecuencia acumulada, la F mayúscula, su I, ¿no es cierto?, son las cantidades, ¿no es cierto?, con que las frecuencias absolutas se van repitiendo y se van sumando paulatinamente. Lo mismo, ¿no es cierto?, con los hombres. Tenemos las cantidades de consultas que hicieron ellos, de acuerdo a su edad, y la frecuencia acumulada. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora, vamos a sacar las frecuencias acumuladas, y esto se hace de la siguiente manera. Este valor 18 siempre va a ir en la frecuencia acumulada como primer valor. Y ahora, en la que sigue, ¿no es cierto?, va la primera frecuencia más, ¿no es cierto?, el 39 que tenemos aquí. Es decir, 18 más 39 es 57. Y así sucesivamente con todos los valores que tenemos hacia abajo. Como aquí estamos trabajando en una planilla Excel, con solo arrastrar, ¿no es cierto?, en la celda ya calculada, determinamos toda la frecuencia acumulada. Ahora, aquí en el 208, si ustedes se fijan, está con rojo. Esto está programado porque resulta que este nos va a servir a nosotros como referencia para determinar el decil en las mujeres. Y 265 es la misma cantidad, ¿no es cierto?, de personas que se atendieron, que debe ser la misma de acá de rojo. Entonces, eso con respecto a las mujeres. Ahora, con respecto a los hombres, lo mismo, ¿no es cierto?, el primer valor siempre va a ser el mismo, y luego se suman el primer valor más el 39, es decir, 22 más 31. Eso sería 53. Como ya determinamos ya este primer valor, simplemente aquí en la celda
ya calculada, arrastramos hacia abajo y nos entrega todos los antecedentes. Entonces, ahora, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Aquí tenemos 229 y 229 que tiene que ser el mismo resultado. Tenemos listas las frecuencias acumuladas en las mujeres y la frecuencia acumulada en los hombres para saber cuál va a ser nuestro punto de referencia para poder determinar el decil en las mujeres y el percentil en los hombres. Para determinar el decil, aquí está la formulita, es K por N partido por 10. El K viene siendo el número del cuantil que vamos a utilizar nosotros. El N es la cantidad de datos, como sale aquí. K es el número del cuantil y el N la cantidad de datos. Por lo tanto, aquí, como vamos a determinar el sexto, ¿no es cierto?, decil, entonces sexto decil, eso es igual a 6, ¿no es cierto?, que es K por 265, que es la cantidad de datos de las mujeres, y eso partido por 10, porque es un decil. Cuando es decil, significa partido por 10, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a dar a nosotros, nos va a dar eso, 6, ¿no es cierto?, por 265, y eso, ¿no es cierto?, partido por 10, y eso nos da 159, ¿no es cierto? Eso con respecto al decil. Con respecto al 40, ¿no es cierto?, aquí que con respecto al a 40 percentil, eso es igual a 40 por, ¿no es cierto?, 229, que es la cantidad total de atenciones que se hicieron, y eso partido por 100, que corresponde al percentil, ¿no es cierto? Vamos a checar un poco de esto, ya está bien. Ya, entonces aquí, ahora vamos a determinar el percentil, que corresponde a 40 por 229, y eso partido por 100. ¿Ah? Cuarenta 29 eso partido por 100. Y eso da 91.6. Entonces ahora, como vamos a determinar primero el decil, y tenemos 159, nosotros el resultado del multiplicar 6 por 25, y eso partido por 10. Entonces buscamos en la mujer en la frecuencia absoluta el 159, no está 159, por lo tanto tomamos como referencia el 208. ¿Ah? La fórmula para
determinar el decil en este caso es este que tenemos acá, este que está en rojo, dk LI más K por N partido por 10 menos FI menos 1, entonces partido por el FI por la frecuencia absoluta y eso por la amplitud que se da. LI en este caso vale 19, que se saca de acá, LI límite inferior 19. El FI menos 1 es el que está arriba del que tomamos como referencia nosotros, o sea 155, y aquí está eso. El A sub I es la amplitud, es decir, de cuánto en cuánto van los intervalos, van de 2 en 2 acá, 19, 20, 21, por lo tanto ahí tenemos 2. Y el F sub I corresponde a la frecuencia absoluta que viene siendo el 53 tal como está ahí. Entonces ahora determinamos nosotros, si nos determinamos el decil, determinamos el sexto decil. Entonces el sexto decil nos va a dar lo siguiente: LI nos vale 19, tenemos que basarnos en la fórmula que está en rojo por, más, tal como está la fórmula, el K sub N batido por 10, aquí tenemos K sub N batido por 10 igual a 159, ahí está, menos el FI menos 1, que viene siendo 155, ¿cierto? Eso por la amplitud, que es 2, y eso partido por el F de I en este caso, que vale 53. Y esto nos da 19,151. Recuerden que esto es años, por si acaso, años. Ahí tenemos determinado el decil, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el 40 percentil. Entonces ahora tomamos la fórmula esta es la fórmula del percentil, por si acaso, ahí está. Lo único que cambia, ¿no es cierto?, acá es que el percentil está subdividido en 99 partes y el decil en 9 partes solamente. El percentil en 99 partes. Entonces aquí tenemos todos los datos. Ahora el percentil es 91.6, por lo tanto el que tenemos como referencia nosotros es el 99. Ese lo tomamos como referencia nosotros, 99. Por lo tanto, nuestro LI, que es el límite inferior de acá, de las edades, es 13. Ahí está, límite inferior 13. El FI menos 1, que este se toma desde acá arriba, FI menos 1 vale 53, tal como está ahí. El I es la amplitud, es decir, aquí va de 2 en 2 el intervalo, 13, 14 y 15. Está. Y el FDI, que vale 46, que como damos referencia al 99, ahí tenemos el 46 como FI, es decir, la cantidad de frecuencia absoluta. Entonces ahora determinamos, ¿no es cierto?, el 40 percentil, 13 más paréntesis más 91,6, que está ahí, menos, ¿cierto?, menos FI menos 1, que es este 53, cerramos por 2, que es la amplitud en los intervalos, entre intervalos, y eso, ¿no es cierto?, partido por
el FDI que vale 46, que es este que tenemos ahí. Si ustedes se fijan bien acá, el 40 percentil está entre 3 y 15, es decir, todos los pacientes de 14,668 años, o sea 14 y medio años, ¿no es cierto?, están en el 40 percentil. Y todos los pacientes que están entre 19 años, que está aquí, 19-21, ¿no es cierto?, son los que están en el sexto decil, es decir, todos en este caso, las mujeres que tienen 19,151 años, ellos, ¿no es cierto?, pertenecen al sexto decil de acuerdo a la información que tenemos aquí en la tabla. Y todos los pacientes hombres de 14,678 años son los que están en el 40 percentil, ¿no es cierto?, con respecto a la atención que se les dio en el consultorio. Este es un ejercicio usando las fórmulas que están ahí, el decil en rojo y el percentil en azul. Es bien sencillo para que ustedes lo practiquen, estudien con sus compañeros de cursos y aprendan un poco más con respecto a bioestadística. Nos estamos viendo en otro video y espero que sigan estudiando.